San Lucas capítulo 1, verso 24 y verso 25. No dejemos de alabar al Señor mientras con nuestras manos buscamos, con nuestros labios alabamos, exaltamos y damos gloria al Señor. Acuérdese que aquí solo estamos ensayando. Aquí en la tierra estamos ensayando porque un día vamos a estar en el reino de los cielos, donde adoraremos al Cordero que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuánto estamos esperando ese momento? Cuando comenzamos a adorar a Dios, uno se mete en esa alabanza, en esa adoración, y uno dice: Dios mío, si aquí siente uno ese ambiente tan bonito, ¿cómo será cuando estemos en el cielo adorando al Señor por toda la eternidad? Maravilloso, vale la pena ser fiel a Dios, hermano. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lea conmigo nuevamente estos versículos. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Estaré compartiendo la palabra del Señor bajo el título: Cuando Dios quite tu afrenta. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, alabo tu nombre y te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por concederme el privilegio inmerecido de poder estar delante de ti, delante de tu pueblo, para ministrar tu palabra. Toma mi vida, Señor. Pon tu palabra en mis labios, Dios maravilloso. Tú conoces mi necesidad y la necesidad de tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Gloria al Señor, pero no dejemos de alabar, de glorificar y de exaltar el nombre precioso de Cristo. Cuando Dios quite tu afrenta. Alabado sea el Señor. Una afrenta es un suceso o circunstancia interna o externa que hace sentir vergüenza y que en ocasiones trae a la persona mucha frustración y mucho dolor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La afrenta, como decía anteriormente, puede traer mucha frustración, mucho dolor a una persona, puede traerlas también a un matrimonio, a un hogar, a una familia, puede traerla también a un ministerio, puede traerla también a una iglesia. La afrenta precisamente hace eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese fue el caso precisamente de Zacarías y Elizabeth, que tuvieron que soportar una afrenta por muchos años, por mucho tiempo. Me imagino que oraban a Dios y suplicaban al Señor que quitara su afrenta, que quitara su dolor, su angustia. Alabado sea el Señor. Pero pasaron los años, pero un día Dios quitó su afrenta. Un día Dios extendió su mano para obrar.
en favor de este hogar, de esta familia, de estas personas. Alabado sea el Señor. ¿Quiénes eran ellos? En primer lugar, podemos ver que Elizabeth y Zacarías, alabado sea el Señor, eran seguidores fieles de Dios. A los seguidores fieles de Dios también los azotan las afrentas, también los azotan los problemas, también los azotan las adversidades, también los azotan las dificultades. Alabado sea el Señor. Usted mira el verso 5 y verso 6 del capítulo 1 de San Lucas. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Oiga el verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que estas personas que sufrían esta afrenta eran seguidores fieles de Dios. Nos muestra la palabra que provenían de una familia temerosa de Dios. El verso 5 lo resalta, pero además también dice el verso 5 y el verso 8 que eran personas que servían a Dios. No solo eran fieles a Él, también le servían. Había en ellos una disposición maravillosa para servir, un corazón dispuesto para colocarlo en las manos del Señor y dejar que Dios usara sus vidas. El verso 6 resalta, alabado sea el Señor, que eran justos delante de Dios. El verso 6, ambos eran justos delante de Dios. Cuando usa este término, que eran justos, quiere decir que eran rectos en su corazón y en sus acciones. Eran personas que internamente vivían una experiencia personal con Dios, y esa experiencia se reflejaba en sus hechos, se reflejaba en sus comportamientos, se reflejaba en su forma de ser con las demás personas. O sea, esa justicia, esa vida de integridad interna que ellos vivían se reflejaba, se exteriorizaba en sus acciones y en las cosas que ellos podían hacer. También dice el verso 6 que su estilo de vida era intachable. Dice que eran irreprensibles delante de Dios. Pero también el mismo verso 6 resalta que eran personas que amaban a Dios. ¿Por qué decimos que amaban a Dios? Mire que dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y si hay una forma inequívoca de nosotros mostrar que amamos a Dios, es precisamente cuando guardamos su palabra. Es precisamente cuando tenemos en cuenta lo que Él ha establecido. De hecho, usted ve que en San Juan, capítulo 14, el verso 15, el Señor le dice a sus seguidores: si me amáis, si me amáis. O sea, ¿cómo podían ellos demostrar que amaban al Señor? La forma de demostrar que de verdad amaban al Señor era guardando sus mandamientos. Dice el verso 15, el verso 23, el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, la manera de yo demostrar que amo a Dios de verdad es cuando obedezco su palabra, es cuando guardo sus mandamientos. Entonces, estas personas que sufrían afrenta, que atravesaban por momentos difíciles, eran personas que amaban a Dios. Amaban a Dios porque lo demostraban no solo sirviendo, sino también guardando sus mandamientos. Y es la forma en que usted y yo podemos demostrarle al Señor que lo amamos. Amén. Y demostrarle a los demás que amamos a Dios. La forma es cuando guardamos sus mandamientos. Cuando usted y yo guardamos la palabra,
Estamos diciéndole al Señor sin palabras, le estamos diciendo te amo. Cada vez que yo obedezco los mandamientos del Señor, le digo te amo, Señor. Cada vez que tengo en cuenta su palabra, le digo te amo. Cada vez que estoy preocupándome por poner por obra su palabra en mi vida, le estoy diciendo Señor te amo. Eso lo estamos demostrando con hechos. Alabado sea el nombre del Señor. Usted ve que Cristo dice: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando. Alabado sea el Señor. O sea, el Señor le reclama a muchos de sus seguidores porque expresaban palabras bonitas. Señor, Señor eran palabras muy bonitas. Y a veces nosotros somos muy buenos oradores y hablamos muy bien y le decimos al Señor cosas muy bonitas con nuestras palabras. Te amo, Señor, tú eres mi vida, tú eres mi todo, yo sin ti no puedo vivir. Y bueno, y usamos una cantidad de términos que el que está al lado oyéndonos orar o hablar dice: wow, esta persona, mire cómo ama a Dios, cómo usa palabras tan bonitas para expresar su amor al Señor. Pero usted y yo podemos convencer a otros con nuestras palabras, con lo bonito que hablamos acerca de Dios. Pero Dios espera más que palabra. Dios espera que con nuestros hechos demostremos que de verdad le amamos. O sea, Dios no se deja convencer de mis palabras. A Dios le agrada cuando se da cuenta que yo tengo en cuenta sus mandamientos, que yo los pongo por obra, que me preocupo por agradarle, que me preocupo por servirle. Alabado sea el Señor. Entonces mire las características de estas personas. Eran seguidores fieles de Dios. Pero en segundo lugar, nos muestra las Escrituras que había algo que los afrentaba. Eran fieles, eran temerosos de Dios, servían a Dios, eran justos, vivían una vida intachable, lo amaban, pero había una afrenta en ellos. Pero había algo que los afrentaba. Usted mira el verso 7 del capítulo 1, dice: pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bendito sea el Señor. No tenían hijos. Miren que en la antigüedad, o en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir, el no poder tener hijos para una mujer, para una pareja, para una familia, era motivo de vergüenza, era motivo de sufrimiento, era motivo de afrenta. Y algunos consideraban que era como parte de juicio de Dios sobre esa casa, sobre esa familia, el no tener un hijo. Y había una angustia, una preocupación cuando eso no sucedía, a tal grado que en algunas culturas optaron por tomar la costumbre que las mujeres que no podían tener hijos, entonces tomaban sus siervas y la daban a su esposo, como el caso de Sara. Y cuando el bebé nacía, ese bebé no se consideraba de la sierva, sino de la ama de casa, de la patrona, pudiéramos decir así. Alabado sea el nombre del Señor. Usted se da cuenta el caso de Raquel. Raquel le dice a su marido: bueno, mi hijo, ¿me da un hijo o me muero? O sea, yo necesito hijo. Yo quiero quitarme esta afrenta de encima. Quiero quitarme esta vergüenza, este señalamiento de la gente sobre mi vida, que estén viéndome de esta manera. Era una situación difícil. Además, para ellos, el no tener hijo significaban que no podían crecer ni podían multiplicarse. Iban a quedar solo los dos. Su futuro también era incierto. No había quien iba a cuidar de ellos. Además, mire que la afrenta que ellos tenían era una afrenta no solo interna, sino también externa.
interna, ¿por qué? Porque ella era estéril. Y externa, dice la Biblia que eran también avanzados de edad. O sea que había un problema por todas partes. Además de la esterilidad, su edad tampoco no les ayudaba ya para que llegara un bebé al hogar, un bebé a la familia. Alabado sea el Señor. Mire que hay situaciones que a veces nos afectan, que a veces causa afrenta en nosotros, que a veces afecta nuestra vida espiritual. Algunas son internas, algunas las llevamos por dentro. Algunas de esas cosas que causan nuestra afrenta las llevamos en el corazón, va incrustada en nosotros. Pero hay otras circunstancias que vienen de afuera, que son externas, que también afectan nuestra vida y pueden afectar también nuestro crecimiento espiritual. Cuando uno mira el caso de Zaqueo, mire que Zaqueo, para tener su encuentro con el Señor, tuvo que superar también algunas circunstancias, unas internas y otras externas. Dice que Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Era una situación externa. Pero también dice que no lo podía ver porque era pequeño de estatura. Ahí no tenía nada que ver la sociedad. Ahí no tenía nada que ver la gente que estaba a su alrededor. Ahí no tenía nada que ver las personas que lo rodeaban, las multitudes. Entonces habían circunstancias internas y externas en su vida que de una o de otra manera se convertían en un obstáculo y no le permitían tener un encuentro con el Señor. Pero Zaqueo pudo superar esas dificultades internas y pudo superar también las dificultades externas. Él era mayor su anhelo de encontrarse con el Maestro, era mayor su anhelo de tener una experiencia con Dios, y eso lo llevó a superar cualquier circunstancia, fuera interna, fuera externa. Él estuvo dispuesto a superarla porque era mayor su anhelo de recibir la bendición de Dios en su vida. No importa qué circunstancia interna usted lo esté afectando o qué situación externa esté impidiéndole que usted se acerque al Señor. El Señor espera que en esta noche, con su ayuda, usted y yo comencemos a superar toda situación interna y externa que puedan impedirnos tener un encuentro con el Señor y poder avanzar. Bendito sea Dios. Mire, pero además de eso, la gente hacía más notable la afrenta de Elisabet y de Zacarías. Usted mira el verso 36 del capítulo 1. Dice: y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Oiga esto: la que llamaban, ¿cómo la llamaban? Estéril. O sea, además de luchar ella con su afrenta, con su situación, la gente también le ayudaba. La gente no la llamaba: oye Elizabeth, venga Elizabeth. Le decían: venga estéril, hey estéril, fulana estéril. Y cada vez que usaban esos términos, su afrenta se hacía más fuerte, su afrenta se hacía más notable. Esa situación la afligía más. Esa era la afrenta de Elisabet. Yo no sé qué cosa, qué situación esté afectando su vida, qué cosa esté causando una afrenta en usted, qué cosa le esté agobiando, lo esté desubicando, lo esté desalentando, lo esté desanimando. ¿Qué situación lo esté llevando a no servirle al Señor como debe servirle, a no adorarle como debe adorarle,
a no rendirse a Él como debe rendirse, a no buscarlo como debe buscarlo, a no consagrarse a Dios como debiera consagrarse, a no servirle al Señor como debiera servirle. No sé qué situación esté rondando por su mente, esté rondando por su corazón. Puede ser un problema económico, puede ser su afrenta un problema familiar, su afrenta puede ser ver a su hijo sumergido en la drogadicción, ver a su hija con un hogar destruido. Su afrenta puede ser ver a su esposo en una vida desordenada, ver a su esposa descontrolada, desubicada de las cosas de Dios. Su afrenta puede ser una enfermedad, su afrenta puede ser una tentación, su afrenta puede ser cualquier circunstancia que se le está atravesando en el camino, que lo está desubicando, que lo está desalentando. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero decirle que en esta noche nuestro Dios está aquí y Él es experto para obrar en esa situación que estemos atravesando. Alabado sea el Señor. Eran fieles, pero había una afrenta en su vida. Usted es fiel, usted ama a Dios, usted quiere servir a Dios, usted quiere agradar a Dios, pero hay un pero, hay una afrenta, hay algo que no lo deja avanzar, hay algo que no lo deja crecer, hay algo que no lo deja escalar, no lo deja llegar al lugar donde Dios quiere llevarlo. No deja que usted sea promovido en el propósito de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Que le tengo buenas noticias en esta noche. Elizabeth tenía una afrenta, pero Dios quitó eso que estaba afrentando su vida. Si usted y yo le somos fieles a Dios, si usted y yo honramos a Dios, si usted y yo vivimos para Dios, espere el tiempo de Dios, porque Dios va a obrar en su problema, Dios va a obrar en su necesidad, Dios va a obrar en su enfermedad, Dios va a obrar en su crisis, Dios va a obrar en su afrenta. Dios se va a glorificar, aunque eso parezca caso perdido. Me imagino que Elizabeth y Zacarías decían: ¿qué va? Usted es estéril, somos ancianos, ya no hay nada que hacer. Alabado sea el Señor. Parecía un caso ya sin solución, sin remedio, pero Dios es soberano, Dios es todopoderoso para obrar en cualquiera sea nuestra necesidad. De pronto esa situación suya usted ya la haya enterrado, ya le colocó hasta la lápida, le colocó el nombre, hasta aquí llegó, no fue más. De pronto ya como Marta le decimos al Señor: ya hiede, ya es de muchos días. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y a veces nuestra situación parezca un caso perdido. Alabado sea Cristo, donde ya no hay nada y creemos que nada se puede hacer. Pero nuestro Dios es grande. Él llama las cosas que no son como si fuera, y tiene poder para obrar en cualquier circunstancia. A su nombre gloria. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Esta es la noche para que usted traiga su afrenta al Señor, su problema, eso que le agobia, que le desespera, y le diga: Señor, obra en mi necesidad, glorifícate de manera especial. Mire, Dios quitó la afrenta de ellos, y por eso es que ella lo expresa en el verso 23 del capítulo 1. Dice: cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Oiga, 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Tranquilo que llega el día en que Dios se va a dignar. Tranquilo que llegará el día en que Dios se va a dignar. No deje de clamar, no deje de hacer el bien, no deje de agradar a Dios, no deje de ser fiel, no se canse aunque en el momento no vea respuesta. Hay un tiempo de Dios, hay un día de parte de Dios para Dios quitar su afrenta, para Dios obrar en esa necesidad. A su nombre sea la gloria. Mire, esta era una afrenta que humanamente no podía ser quitada. No había nada que hacer. Pero Dios escuchó la oración de ellos. Usted mira el verso 12 y verso 13. Alabado sea el Señor. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Qué maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Dios escuchó la oración de ellos, y no solo la escuchó. Usted ve aquí que Dios le anuncia a Zacarías la liberación de su afrenta, la salida de su afrenta. El ángel viene y le dice: Dios ha oído tu oración, no te preocupes ya, no te angusties, no te desesperes, tranquilo. Usted que pensó que no iba a suceder, pero a pesar de todo seguía orando, seguía clamando, seguía intercediendo. Le dijo: Dios escuchó tu oración y le trajo anuncio de la liberación de su afrenta. Pero algo más, mire, Dios no solo quitó su afrenta, Dios le dio más de lo que ellos estaban pidiendo. Porque ellos pedían un hijo. Danos un hijo, Señor. Pero mire lo que dice el verso 15 y verso 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, hubo respuesta de Dios, pero fue una respuesta sobrenatural en todos los sentidos. No les dio un hijo común y corriente, no obró sencillamente en ese clamor y en esa petición de ellos. Viene cargado ese muchacho con unas bendiciones terribles, y le dice: mire, no solo Dios le va a dar un hijo, desde el vientre de su madre ese muchacho vendrá lleno del Espíritu Santo, y Dios lo va a usar y va a convertirse en una bendición poderosa para que muchos del pueblo de Israel se vuelvan al Señor. A veces uno se angustia porque Dios no responde de manera inmediata a lo que uno está pidiendo, y uno quisiera: Señor, responde ya, interviene ya, quiero que te glorifiques ya. Y Dios dice: espera, sea paciente, siga clamando, yo quiero darle más de lo que usted está pidiendo. Y uno se desespera y a veces se angustia, y a veces uno hasta pelea con Dios porque no le ha dado respuesta a su petición. Pero a veces Dios demora para dar respuesta, pero no por atribularnos y angustiarnos. Él lo hace para darnos una bendición mayor, para darnos una experiencia mayor. Mire el caso de María y de Marta. Si el Señor hubiera venido inmediatamente cuando lo enviaron a llamar: el que amas está enfermo, hubiera venido y hubiera orado por Lázaro y ya se sanó y listo y normal. Una experiencia que ellos estaban acostumbrados a ver. Pero el Señor guardó silencio. No vino a los 2 días. Lázaro se enfermó más, murió. Ni siquiera el Señor vino al funeral, no vino al sepelio. Y eso que los amaba. Yo me imagino de pronto a ellos diciendo: ¿y eso que nos ama?
Y eso que somos la familia querida de él. Y mire que le mandamos a decir y no vino. Y ni siquiera se preocupó por venir al funeral de mi hermano. Y usted ve que cuando el Señor llega, Marta sale al encuentro. Y como haciéndole un reclamo, le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era como diciéndole: ya para qué viene. Él ya está en el sepulcro. María, que era muy consagradita y dada al Señor, cada vez que llegaba, ese día no salió. Tuvo que ir Marta a decirle: pero María, ¿no se da cuenta que el maestro está aquí? Vaya. Y María sale y parece que se hubieran puesto de acuerdo. También le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor le dijo: ¿dónde le colocaron? Lo llevaron al lugar. Luego le dice: Marta, quita la piedra. Le dice: Señor, ¿y he de ya? Él le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él ya le había dicho a sus discípulos: esta enfermedad, esta afrenta no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada. A veces nosotros pasamos por una situación y pensamos que es el fin de la historia. Para nosotros puede ser el fin de la historia, pero puede ser solo el comienzo de una nueva experiencia de Dios para nuestras vidas. Y ya usted sabe lo que pasó después. O sea, tuvieron una experiencia que no habían tenido. Mire el caso de los discípulos cuando iban en la embarcación. Y el Señor iba en la embarcación y iba durmiendo. Vino una tempestad de viento muy fuerte y azotaba la embarcación. Los discípulos, duchos en el mar, bregando con esta situación, pero ahora están asustados, preocupados. Y luego van y despiertan al Señor y le dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pasa, Señor? Nosotros aquí bregando, a punto de morir, y usted lo más de tranquilo. Usted indiferente ante nuestra situación. Y usted ve que el Señor se levantó. Yo no me imagino al Señor levantándose asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que? ¿Por dónde hay que tirarnos? Porque usted va... Imagínese que usted esté durmiendo y vaya alguien y lo sacuda: despiértase que perecemos. Se muere uno de un infarto y le da, se muere más rápido. ¿Cómo cree usted que reaccionó el Señor? Yo no me lo imagino al Señor despertándose angustiado, desesperado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, yo me lo imagino tranquilo, porque Él tenía el control. Los que estaban descontrolados eran los discípulos. La situación se le había salido de control a ellos, pero al Señor nada se le sale de control. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Y usted ve que se levanta, reprende al viento, reprende a la mar y se hizo grande. Si su afrenta es grande, la bendición va a ser grande. Si su problema es grande, la respuesta de Dios para usted es grande. La solución que viene es grande. El trato de Dios con su vida es grande. Y luego que pasó eso, usted los ve a ellos diciendo: ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Tanto tiempo andando con el Señor, pero no lo habían visto tratar de esa manera la misma naturaleza. Y cuando ellos ven que hacen eso, y el viento y la mar como si tuvieran oído, responden inmediatamente a la voz de su Creador y se someten, y hay una gran bonanza. Y ellos se asustan y lo miran y dicen: ¿quién es este? ¿Con quién andamos? ¿Con quién estamos? Esto no lo conocíamos de él.
Esto no lo sabíamos de Él. Hay muchas cosas que usted y yo no entendemos de Dios. Hay muchas cosas que usted y yo no conocemos de Dios. Y a veces el silencio de Dios es para darnos una experiencia mayor, una bendición mayor, un trato mayor para nuestra vida. Gloria al Señor. Y usted ve que Dios quitó la afrenta de ellos. ¿Y qué sucedió cuando Dios quitó su afrenta? Mire que la vida de ellos fue llena de gozo. Usted mira el verso 14 del capítulo 1, ya estamos terminando. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No solo se gozaron ellos, la bendición que Dios iba a obrar en ellos iba a ser tan grande que iba a contagiar a otros. Y de pronto aún aquellos que aumentaban su afrenta, ahora también se van a gozar y se van a dar cuenta del milagro y del trato de Dios con ellos. Pero no solo se iban a llenar de gozo, iban a crecer espiritualmente. Dios permitió esa afrenta para llevarlos al crecimiento. Usted mira el verso 39 del capítulo 1. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, fue una experiencia maravillosa. Y usted mira el verso 67, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a profetizar. Mire, hermanos, cuando Dios dio respuesta, no solo hubo gozo, hubo crecimiento espiritual, hubo una bendición extraordinaria en la vida de ellos. Alabado sea el Señor. Dios está permitiendo de pronto situaciones en su vida que hoy le hacen llorar, hoy le afligen, pero mañana usted se va a reír y otros se van a reír con usted, y usted mañana va a alabar, y otros van a alabar a Dios, y otros van a dar gloria a Dios al ver lo que Dios va a hacer con su vida. Y eso que hoy es una afrenta le va a llevar mañana a una llenura poderosa del Espíritu Santo. Le va a llevar a un nuevo nivel espiritual. Le va a llevar a un nuevo encuentro con Dios. Le va a llevar a una nueva bendición. Alabado sea el Señor. Mire, Zacarías y su esposa reconocieron que el único que tenía el poder para librarlos de su afrenta era Dios. Y por eso ella dice: Él se dignó en quitar mi afrenta de entre los hombres. Y el único que tiene el poder para obrar en su necesidad, para obrar en su problema, es Dios. Porque lo que Elizabeth y Zacarías creían es lo que usted y yo creemos. ¿Qué creían ellos? Verso 37. Yo quiero que abra su Biblia y vamos a leer este texto y terminamos. ¿Por qué vieron la respuesta de Dios y la solución de su problema y de su afrenta? ¿Qué dice el verso 37? Porque nada hay imposible para Dios. Vamos a estar de pie. Dios va a quitar su afrenta. Dios le va a dar victoria, porque para Él no hay nada imposible. Si usted desea venir al altar, aprovechemos unos minutos nada más y dígale al Señor: aquí está mi afrenta.